Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula Echar raíces, y comienzo este mensaje haciendo unas preguntas. ¿En qué y en quién está arraigada nuestra vida? ¿Dónde estamos echando raíces? Hermanos, nuestras raíces como creyentes deben estar arraigadas en la palabra de Dios. Así iremos creciendo en sabiduría y en conocimiento divino. En Jeremías capítulo 17 leemos los versículos del 5 al 8, donde dice: Así dice el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Señor. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Y luego dice en el versículo 7, bendito el varón que confía en el Señor, y cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que todos aquellos que pongan su confianza en los simples seres humanos no serán bendecidos. Aquellos que se apoyan en la fuerza y en la sabiduría humana y que viven separados e ignorando a Dios. El Señor los compara como los árboles raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Estas personas vivirán, aunque piensen lo contrario, de una manera pobre, desolada y mediocre, al vivir sin el agua, que es el símbolo de la palabra de Dios, y entonces su espíritu estará seco y desfallecido. En cambio, todos los que confían y obedecen al Señor y han puesto toda su fe y esperanza en Él, serán bendecidos. El Señor aquí los compara a árboles plantados junto a la ribera de los ríos, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Espiritualmente hablando, esto es una simbología de las personas que están arraigadas, que tienen las raíces hundidas profundamente en la palabra de Dios. A estas personas no les afectan las pruebas y problemas de la vida cotidiana, porque tienen depositada toda su fe y esperanza en el Señor y confían plenamente que Dios les dará la fuerza y la sabiduría necesarias para superarlo todo. Confían en la sabiduría divina que encontrarán estudiando y meditando en la palabra de Dios, en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, y con la ayuda del Espíritu Santo que les traerá revelación cómo actuar en cada situación y en cada momento. En el libro de Salmos capítulo 1 versículos 1 al 3, el salmista, recordando seguramente las palabras de Dios por boca del profeta Jeremías, declara: bienaventurado, o sea, feliz, dichoso, bendecido el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquellos que no se dejen aconsejar por personas malas, que no anden siguiendo el camino de los pecadores, y que tampoco se juntan, o sea, comparten ideas o opiniones con gente que se burla del Evangelio, esos serán bendecidos y tendrán el gozo del Señor en sus vidas. Estas personas disfrutan, se deleitan cuando se encuentran en la presencia del Señor, orando y meditando en su palabra de día y de noche. El salmista también nos compara como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas, y esto habla de su descendencia, nunca se marchitarán y prosperarán en todo lo que hacen. Todo les va a ir bien. Los agricultores con experiencia siempre recomiendan y plantan los árboles cerca de donde hay agua. El agua produce vida, lo mismo que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, produce vida y da resultado. Si no hay o hay poca agua, las raíces no llegan a tener profundidad
y muy difícilmente aguantan el viento de la tormenta. Por el contrario, si se planta en una tierra fértil y con abundante agua, crecerán y se desarrollarán y podrán afrontar los vientos más fuertes, no caerán y darán fruto. Esto espiritualmente significa que una persona que no esté bien arraigada en la palabra de Dios, cuando venga la tormenta, las pruebas y dificultades, no podrá soportarse en pie y caerá. En cambio, la persona que tiene su vida fundamentada en Cristo y está bien arraigada en la palabra de Dios, podrá superar toda prueba y dificultad e irá creciendo y madurando espiritualmente. No caerá y dará fruto. Cuando nuestras raíces están bien arraigadas en la palabra de Dios, aprenderemos a confiar en Él y a tener una esperanza de futuro, y veremos también el propósito que Dios tiene para nosotros. Puede cambiar el tiempo, puede cambiar el viento, pueden venir tormentas, pero nos mantendremos firmes. Dios quiere que maduremos y que crezcamos fuertes y que demos fruto en todo tiempo, en los tiempos de bonanza y también en los tiempos difíciles. Esto solo es posible si estamos unidos a Cristo. El mismo Jesús nos dice en el capítulo 15 de Juan, en el versículo 5, lo siguiente: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermano, Jesucristo es la vid, nosotros somos las ramas. Los que permanezcamos en Él y Él permanezca en nosotros, produciremos mucho fruto, porque separados de Él no podemos hacer nada. Si permanecemos unidos a Cristo, nuestro espíritu estará recibiendo el alimento diario y necesario y será fortalecido. Esa unidad solo se consigue mediante la oración y la relación de intimidad con Él, y también con su cuerpo espiritual, con su iglesia, participando y sirviendo en la obra de Dios. Así estaremos recibiendo los nutrientes espirituales necesarios que nos van a permitir estar firmes y confiados cuando nos lleguen las dificultades y las crisis, que de seguro vendrán. Recuerda, y te dejo con esto, debes echar raíces en la palabra de Dios, así crecerás espiritualmente, recibirás conocimiento y sabiduría de lo alto y podrás mantenerte firme ante cualquier tormenta de esta vida y no caerás. Echa raíces en la palabra de Dios. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.